Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos que nos sintonizan todos los viernes a las 10 de la noche, que nos ven vía YouTube, estos interesantes programas, diálogos con tremendos líderes de la opinión pública. Hoy me toca reemplazar a José Ignacio Concha, pero solo por este viernes, ya el próximo lo tendremos de vuelta. Pero no por eso no tenemos un tremendo programa con tremendos temas y, como ya dije también, tremendos líderes de la opinión pública. Así que me acompaña el día de hoy don Tijón Lee. Hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La sabiduría oriental, sí, como le dice José Ignacio. Y también, por supuesto, don Marcelo Brunet, histórico militante de RN y candidato a la Comisión Política de Renovación Nacional, el partido del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo están? Pero qué lindo homenaje, proveniendo además de alguien del partido de Jaime Guzmán, citando la lógica de nuestro amigo Concha. Oye, yo quiero que muestres la mano izquierda para que muestres el serrucho que tienes en la mano. Porque no hay mano izquierda. Lo dejo debajo de la mesa. Él escondió el serrucho. Eso que sintieron ustedes como que sonó, era un serrucho. Saludos a José Ignacio Concha, sí, saludos a nuestro amigo Gino Figueroa, saludos a todos los José Ignacio, te queremos. Los que han ocupado esta silla. José Ignacio, bueno, fue un gusto haberte visto. No, solo por ahí, así que serrucho no hay. Pero muy bien, vamos a adentrarnos al tiro a los temas que nos convocan el día de hoy, porque hemos tenido una semana bastante noticiosa, donde se ha presentado el proyecto de la reconstrucción en el Congreso, hemos sabido también más detalles, hemos conocido también diversas críticas o suertes de polémicas que surgen cada vez que nacen este tipo de proyectos de ley tan potentes que nos van a dar que hablar mucho tiempo. Algunos dicen que ojalá la tramitación sea lo más expedita posible, pero yo lo veo bastante difícil en ese sentido. Y también algo que se ha notado difícil en la semana es precisamente las declaraciones de algunos ministros, en este caso el ministro de Vivienda, don Iván Puduje, en el cual él hace referencia a un punto más político de la discusión que estamos viviendo hoy en día. Y es precisamente acerca de la relación de los partidos del oficialismo dentro del gobierno, de la coalición que algunos dicen que murió, otros que no, otros que hay que darle proyección, que es Chile Vamos. Pero lo cierto es que hoy en día Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente son parte del gobierno, están impulsando de manera fuerte algunos puntos respecto a la reforma, o más bien el plan de reconstrucción, pero también con ciertos matices. Y a propósito de eso, solo para terminar este breve contexto, es que el propio ministro dice que Chile Vamos no es el sostén político de la suerte de coalición o del oficialismo gobernante. A ver, yo en mi análisis, que lo hago desde la independencia que tengo, porque como todos nuestros auditores saben, yo no milito en partido político alguno, teniendo muy claras mis preferencias políticas, por supuesto. Por ahora. Por ahora, es porque hay alguna gente que tiene esperanzas de llevarme a algún redil, cosa que en algún momento lo podemos considerar. Pero yendo más ahora al detalle del tema que nos convoca, yo diría lo siguiente. A ver, este es un gobierno que para gobernar y para gobernar eficientemente necesita recurrir no solamente a sus propios militantes, en este caso el Partido Republicano, sino que también, y así lo ha demostrado en la práctica, a una serie de cuadros políticos que, entre otras cosas, tienen algo que es muy importante, que es experiencia en el manejo de gobierno. Una cosa es adherir como corresponde a determinadas ideas y otra cosa es poder tener la experticia para plasmar esas ideas en la práctica. Y en la práctica, además, en un estado como el nuestro, que es bastante difícil de mover. ¿Ya? Nuestro estatuto administrativo y una serie de otras restricciones reglamentarias hacen de que no exista solamente un pilar en el cual un gobierno se pueda apoyar o sostener, sino que son varios pilares. Y así como una mesa necesita al menos de 3 o 4 patas para poder sostenerse, y valga esta metáfora, entonces también el sostén de un gobierno pasa por más de un partido político y más incluso, aunque no se forme una coalición, que es cosa que también podemos discutir, pero por lo menos de un consenso de hacia dónde llevar el rumbo de la acción política. Perfecto, Chijón. Eres muy generoso, Chijón. ¿Cómo lo ves tú, Marcelo? Yo creo que Chijón es tremendamente generoso, bondadoso y una buena persona. Buena persona por la que yo disfruto mucho su amistad. Pero hay que partir de ciertos preceptos. Primero, yo creo que a lo mejor Puduje, lo digo con cierta sorna, tiene razón en cierto aspecto. Si Chile Vamos fuera el sostén de este gobierno, no tendríamos cerca de 20 seremis caídos. Nos habríamos encargado que no fuera así, pues probablemente habríamos recurrido a gente con experiencia aprobada. Dicho eso, yo creo que en lo político, en lo sustancial, Chile Vamos no puede no ser el sustento de este gobierno.
hemos visto soterradamente la pelea que existe entre el ministro de Hacienda y los ministros políticos. Es soterrado entre comillas, porque la verdad de las cosas parece más o menos evidente que existen dos almas dentro del gobierno, y dentro de estas dos almas, la de Chile Vamos, la de los ministros políticos, ha terminado compensando y arreglando gran parte del manchesteriano concepto un tanto, digamos, darwinista hayekiano, digamos, que ha planteado el ministro Quirós. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que lo que debería hacer Poduje, quien considero es un buen ministro, está haciendo bien la pega, desde un punto de vista de lo técnico se maneja muy bien, tiene un muy correcto manejo respecto de la normativa que lo rige, y es una persona que está planteándose como una alternativa de liderazgo interesante. Pero lo que no podemos pedirle a Poduje es, digamos, una cierta precisión en los temas electorales, porque recordemos de que la receta que intentó Poduje en su minuto, que era prescindir de los partidos y asumir un liderazgo personalista cuando fue candidato por Viña del Mar, no funcionó. Y terminó perdiendo con Macarena Ripamonti, con el incendio a cuestas, con toda la situación encima, con muchas críticas transversales por mal manejo, y terminó, no fue capaz de ganar la Ripamonti. Entonces, ¿por qué planteo todo esto? Porque al final del día hay que ser muy prudentes en las cosas que se dicen. Y en eso los partidos tienen una gran ventaja. Los que tenemos, chicos, no lo digo por ti claramente, pero quienes tenemos experiencia partidaria, sabemos que a veces, citando a Gustavo Cerati, el silencio no es tiempo perdido. Que a veces uno tiene que callarse ciertas cosas, que no puede decirlas todas, no puede decir todo lo que se te cruza por la cabeza, porque de lo contrario empiezan las fallas comunicacionales como las que hemos visto durante estos días, que las tuvimos en el gobierno de Piñera 1 y las tuvimos en el gobierno de Piñera 2, y curiosamente, coincidentemente, corresponde normalmente a personas que no tienen militancia histórica, que vienen del sector privado y que están acostumbrados a que, como han tenido cargos gerenciales en el sector privado, pueden decir las cosas en forma, por así decirlo, forma polémica, pero que el contenido político evidentemente, digamos, les pesa, y pesa mucho. Porque finalmente, por ejemplo, decir, no sé, como lo dijo algún ministro de gobierno de izquierda, cómanse las vacas porque iba a subir el precio de la leche, o como dijo más de algún ministro del gobierno, o sea, el presidente Piñera, es que la gente, es el subsecretario Castillo, cuando decía de que, bueno, da lo mismo si finalmente la gente va a hacer vida social a los consultorios, o cuando subieron el precio de todo, digamos, y el ministro en el momento dijo, bueno, pero aprovechen lo más romántico, compren flores, que las flores no subieron. Bueno, todas esas cosas generan rabia, pues. Entonces, yo creo que Poduje, siendo un gran ministro, está haciendo muy bien su pega, está yo diría, sustentando todo su base de apoyo en una pega muy noble, que es erradicar los campamentos, aumentar el número de viviendas sociales. Creo que tiene un muy buen programa respecto de, no solamente de la erradicación de tomas, que me parece muy bien porque es restaurar el Estado de Derecho, sino que también le está pidiendo a las Fuerzas Armadas espacios, el Ejército particularmente, entiendo, terrenos para la construcción de viviendas sociales, que me parece muy bien. Pero todo eso no puede verse empañado ni opacado con críticas políticas a gente de la que probablemente él va a tener que valerse. Por lo pronto, en su ministerio, él tiene gente de Renovación Nacional trabajando y tiene gente de la UDI trabajando. Entonces, si él no considera de que esa gente es el sustento de su gestión, pucha, mal favor le hace. Totalmente. Este último tiempo, en general, con el fuerte alza, por ejemplo, de las redes sociales, de un sinfín de nuevos medios donde se puede uno autopromocionar las ideas que tiene sin necesariamente estar militando o por la vía de militancia de un partido, yo lo encuentro que es legítimo. Es muy legítimo también, pero a veces, a ratos, nos trae esa falta de prudencia. Lógicamente, no quiero generalizar, desde luego. Y otra cosa, pero otra cosa de lo que ocurre en este momento, que lo estamos viendo en el ambiente político, es que todavía la oposición actual, ¿ya?, como no ha terminado de desarrollar una línea concreta de, digamos, de crítica al gobierno, porque, a ver, no solamente no han pasado por la autocrítica, sino que además todavía difieren fuertemente en cómo enfrentar, van acercándose a una cierta convergencia, pero lo que ocurre es que ese ambiente da espacio para que dentro de la coalición gobernante, dentro del oficialismo actual, empiecen a aflorar estas diferencias que
en una situación distinta. Si estuviéramos enfrentando el gobierno una oposición unida y completamente sólida, digamos, probablemente se habrían callado. ¿Ya se fija? Hay ahí algo que la inacción de la oposición actual, por razones que no tienen que ver con el gobierno, genera dentro del gobierno y dentro de las huestes gobiernistas este afán por diferenciarse. Y eso no le hace bien en general a la gestión de gobierno. Tijón, ¿y tú qué opinas respecto al rol que va a jugar la oposición? Sabemos que ahora están un poco callados, un poco pensando cuál va a ser el estilo, las ideas y quién va a primar finalmente dentro de las distintas izquierdas que existen. Pero ¿tú crees, por ejemplo, que la actual oposición, que nace precisamente con un estilo muy disruptivo a raíz de la insurrección de octubre del año 2019, va a terminar primando esas almas, las del Frente Amplio y el Partido Comunista, o algo más moderado, sintiendo que ya aprendieron una lección? Mira, desde mi punto de vista, esta todavía es una noticia en desarrollo, como dicen los periodistas. ¿Y por qué? Porque nos hemos encontrado esta semana con unas declaraciones que a mí me resultan absolutamente sorprendentes de Lautaro Carmona, cuando él, una vez más, reafirma el carácter leninista del Partido Comunista. ¿Ya? Lo cual realmente implica varias cosas que van más allá de una simple declaración. Si yo me declaro leninista, estoy diciendo varias cosas. Primero, que no creo en la democracia burguesa. Y cuando Lenin hablaba de la democracia burguesa, estaba hablando de la democracia liberal y representativa. Así es. Entonces, como no creo en la democracia burguesa y tengo a su vez un partido que está creado y estructurado para la revolución y para la insurrección, lo que estoy diciendo también, aunque no lo estoy diciendo explícitamente, es que no estoy dispuesto a respetar las reglas del juego de la democracia. ¿Ya? Y en tercer lugar, lo que estoy diciendo es que no estoy renunciando a la violencia, porque un elemento fundamental del leninismo es recurrir a todas las las formas de lucha. Eso fue un eslogan incluso en tiempo de unas décadas atrás del Partido Comunista chileno, y con ese planteamiento, o sea, me estoy colocando ya no solamente al borde, me estoy colando fuera de los límites de la acción política. ¿Te fijas? Perdón, y para terminar, resumir esta idea. Entonces, cuando todavía, por un lado, el Partido Comunista, más algunos elementos del Frente Amplio que coinciden con él, y por otro lado, el socialismo democrático y otros elementos de la centroizquierda, se ven enfrentados a una pugna por definir cuál es el camino adecuado para enfrentar a este gobierno, sencillamente, no. A ver, noticia en desarrollo, hay que esperar, y en esa espera se generan, lamentablemente, estos espacios de disenso en nuestro gobierno. Así es, la izquierda por un lado replegándose en un inicio del gobierno, después saliendo al ataque, volviendo a replegarse, buscando, yo creo, un poco el tono, el estilo, pero sí hay ciertas señales bastante graves como las que tú muy bien mencionas a propósito de Lautaro Carmona. Y no es que uno tenga miedo de eso, pero le hace mal a la democracia en cuanto a que hayan grupos que sigan validando, por ejemplo, la violencia, la vía armada, distintas formas de acción política que deben ser totalmente reprochables, vengan de donde vengan. Y tú, Marcelo, quería preguntarte también, ¿cuál es el rol que crees que va a jugar la actual oposición? Pero también, ¿cómo ves tú, volviendo al tema anterior, respecto a la discusión entre Poduje, los partidos de Chile Vamos, la militancia, la independencia, ¿cómo crees tú que se tiene que configurar el gobierno? ¿Una gran coalición? ¿Muere Chile Vamos? Qué linda. ¿Cada uno tiene que estar por su lado? ¿Volver en lo electoral a estar juntos? Varias preguntas en una, pero... Vamos a partir por lo primero, porque no quiero que se me quede, porque creo que el punto que toca Tijón es demasiado importante. Cuando Lautaro Carmona reivindica a Lenin, no hace nada nuevo. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida y uno tiene la esperanza de que la Janet Jara, que es como buena onda, socialdemócrata, entre comillas. Socialdemócrata, digamos, o la Carol Cariola, que es divertida, digamos, más allá de las andanzas chinas, digamos, todo el tema, pero que es una persona divertida, digamos, y todo eso. La declaración de principios del Partido Comunista establece de forma clara que para lograr voy a leerlo. El Partido Comunista de Chile seguía en su acción por los principios del socialismo científico, ya hasta aquí está bien. El marxismo-leninismo, ok, gracias, o sea, proclaman a Lenin, digamos, no pueden. Sí. Por lo tanto, lo que hace Lautaro Carmona no es sino ser consistente con su declaración de principios. Y más adelante dice, para realizar estas tareas, básicamente, digamos, de lograr, digamos, la lógica antiimperialista y antioligárquica, digamos, lo que consigue, digamos, y lo que plantea es, se propone unir a la mayoría de la población y alcanzar a través de la lucha de las masas la formación del gobierno popular.
Se me está diciendo que pueden perfectamente pescar un fusil AK y entrar a esta sala y matarnos a todos. Sí. Lo está diciendo. Y esto es un partido supuestamente democrático en Chile, el Partido Comunista. Yo tengo mis severas dudas, siempre las he planteado, respecto a de la calidad de partido democrático del Partido Comunista. Yo creo que no lo es. Creo que no es un partido democrático. Lo vimos reflejado en octubre del 2019 y en noviembre particularmente de 2019. No es un partido democrático. Cuando además, recordemos, se negaron a firmar el acuerdo por la paz, digamos. Claro. Mucho más, digamos. O sea, Sí. nosotros sabemos que efectivamente, digamos, hay un tema en eso. Ahora vamos a la segunda parte, que es igualmente sabrosa que la otra. Y yo sé que tú estás hablando de correligionarios tuyos, de Cretón, de Neumann, de la Conejue, gente a la cual yo le tengo harta buena, los conozco desde muchos años y tengo muy buena opinión de los tres, de verdad. Yo creo que son buenas personas ambos, los tres, perdón. La Connie es una persona brillante, los otros dos diputados son personas muy profesionales, muy serias, los conozco desde que eran chicos. Y creo que están profundamente equivocados. Chile Vamos nació, y soy de aquellos que estuvo esa mañana de febrero, no, de enero o febrero, no me acuerdo exactamente, del año 2014 puede haber sido, cuando hacía mucho calor, un día de verano, y formamos Chile Vamos, y se firmó Chile Vamos. ¿Y por qué se formó Chile Vamos? Porque nosotros habíamos tenido un problema institucional severo. Nosotros, como oposición a los gobiernos de izquierda y como gobierno, veníamos saliendo del gobierno del presidente Piñera, teníamos que enfrentar a la izquierda, a una izquierda que venía a arrasar con todo en ese momento. Y la institucionalidad de la centro derecha era una cosa fundamental. Y logramos darle institucionalidad a las ideas de derecha al punto que después de una debacle económica, política, cultural de las ideas de derecha, planteada cuando Camila Vallejo, con una frase muy sencilla que decía educación gratuita y calidad para todos, nos derribó toda la estantería y las fórmulas de Lavín y los semáforos rojos, y verdes y azules se cayeron todos. Después de todo eso tuvimos que darle densificación ideológica a la derecha. Y Chile Vamos sirvió mucho para eso. Y sirvió mucho para que el año 2017 tuviéramos una plataforma válida por la cual el presidente Piñera pudo levantarse y ser presidente de la República. Entonces, partir de tirar el mantel, porque surgieron fuerzas nuevas, aparecieron republicanos, aparecieron los nacional libertarios, el PDG, digamos, por el lado, digamos, del centro, esta lógica bien maniquea y bien mentirosa, el ni facho ni comunacho, digamos. Al final la gente del PDG es gente de derecha, digamos, cosas como son, digamos. Entonces, desde ahí, venir a plantear este tema de que Chile Vamos no tiene cabida, puede ser por una de dos razones. Una razón interna electoral, que a lo mejor a ti te toca más analizarla que a mí, interna de la UDI, respecto a la cual yo no voy a opinar porque no es mi partido y no debo opinar de otros partidos, que básicamente se entiende que ellos quieren tener una contraposición respecto al liderazgo de Pablo Longueira, que probablemente quiere ser presidente nuevamente del partido, o se puede entender de la perspectiva de tratar de aunarse con republicanos, cosa que tampoco entendería mucho. No la comparto, porque republicanos tienen una forma de entender la política y un derrotero político distinto al de Chile Vamos. Históricamente distinto. Que podamos ser colaboradores es una cosa distinta. Y ahí volvemos al último punto que tú me tocabas, el tema de la coalición. Yo creo que es muy prematuro hablar de coaliciones. Tenemos elecciones parlamentarias y elecciones de alcaldes en 2 años más y de parlamentarios en 3. Y mucho más, digamos, un poquito más. La verdad es que hay que distinguir por qué quisiéramos tener una coalición. Las coaliciones se forman por dos razones, o razones electorales, muy válidas, pero tenemos para rato para eso, o razones de consistencia y de mínimos comunes múltiplos, digamos, de tratar de generar aunamiento de ideas. Alguien podría decir, no, es que queremos hacer una coalición que aúne desde Nacional Libertario hasta sectores del PPD, que fuimos los que votamos todos por rechazo el 2022. Súper válido, pero ¿cuál es la consistencia doctrinaria de eso? Es el momento de plantearnos esto, cuando además, y es la razón por la que se convocó a Renovación Nacional y a Chile Vamos en general, al gobierno, cuando tenemos una crisis de urgencia con temas de delincuencia, con temas de crecimiento económico, con temas de la inmigración desordenada y varias otras urgencias más que han ido surgiendo, como por ejemplo la urgencia de la salud mental, la urgencia oncológica, la urgencia de todos de la baja de la natalidad chilena. ¿Es el momento de pensarnos como una coalición? Yo creo que en eso el presidente Kast se adelanta, se ataranta un poco. Si es lo que quiere hacer con esto termino, si quiere hacer una coalición, pensémoslo, sentémonos y conversémoslo, pero conversémoslo en serio. No desde la perspectiva de simplemente tratar de hacer una especie como de gallito de fuerza para decir, bueno, toda esta gente me apoya. Porque, bueno, no siempre vamos a apoyar aquellas cosas que no están bien.
y a ratos también, en el caso del presidente Kast, se adelanta un poco en descartar una coalición, después darle la bajada de cooperación, pero después hablar nuevamente de que posiblemente podríamos tener una coalición. Yo coincido contigo, Marcelo, en cuanto a que más allá si Chile Vamos está muerto o no, o para dónde hay que seguir hacia adelante, esto también tiene que ser con el timing correcto. Para mí a veces es un poco raro estar hablando de este tipo de cosas cuando la prioridad tiene que ser, por ejemplo, el plan de reconstrucción. Esta no es una crítica absolutamente hacia nadie, pero yo creo que todos coincidimos, incluso las personas que se quieren salir de Chile Vamos, de los partidos históricos que eran oficialismo con el presidente Piñera, todos están convencidos de que la prioridad hoy es el plan de reconstrucción. Y tú también mencionabas, Marcelo, cuáles son los mínimos comunes múltiplos que tenemos como sector o que podemos tener. Y ahí yo te preguntaba, Tijón, te quiero preguntar, Tijón, en cuanto a cuáles creen que tienen que ser ellos, en cuanto a hablar más que como derechas, como centro-derecha, como centro, como sector que, por ejemplo, logró impulsar la gran victoria del rechazo con el 62%. A ver, yo creo que el rechazo fue una instancia que sí, desde el punto de vista práctico fue, digamos, impulsada por distintos partidos políticos de la derecha y la centro-derecha, pero por otro lado, nosotros sabemos que en Chile un porcentaje muy bajo de la población se identifica exactamente con los distintos partidos políticos, y en general, en todo el abanico político. Por lo tanto, yo creo que ahí no solamente los partidos políticos de centro-derecha canalizaron un sentimiento y lo hicieron bien desde ese punto de vista y, como dice nuestro buen amigo Gabriel, en parte salvaron la República, salvaron a la vieja, a la vieja. ¿Okay? Pero por otro lado también eso no es suficiente como para generar una coalición porque, y aquí Marcelo le concedo todo el mérito, no hay una base doctrinaria y una base de ideas completamente comunes para poder tener una acción política eficaz. ¿Ya? Sí es cierto que defendemos las ideas de la libertad, ¿ya? Pero para que eso se transforme y vaya más allá del eslogan, porque es un eslogan político, hay que hacer las bajadas correspondientes. Y la manera como entienden la libertad los nacionales libertarios es distinta a la manera como entienden la libertad Renovación Nacional. Sí, claro. ¿Ya? Y está bien y es legítimo, ¿ya? Porque ahí hay un espectro de distintas libertades en las cuales unos ponen más el acento y otros menos, ¿ya? No siendo por eso enemigos de la libertad. ¿Te fijas? Solo estoy colgando nada más que un tema como ejemplo, porque hay varios más. El manejo de la economía, el rol del Estado, una serie de otras cosas que existiendo, o sea, a ver, siendo el liberalismo como tal un paraguas enorme, porque cabe mucha gente bajo él, por otro lado, a la hora de definir caminos de acción, hay diferencias que hoy día creo que no sustentan, no son base suficiente para tener una coalición. Ese es mi... O sea, a ver, a mí me tocó un programa parecido, similar digamos, a este, donde me tocó estar con un par con un diputado del Partido Nacional Libertario y con una adherente de los libertarios, y frente a una pregunta súper sencilla respecto de cuál era su posición respecto al bien común, la verdad es que la respuesta era bien ambigua. La razón es obvia, porque doctrinariamente las doctrinas más hayekianas, digamos, austríacas, digamos, de la escuela austríaca. La escuela austríaca no considera el bien común como una cosa existente. Tú, digamos, evidentemente, digamos, de la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, de la cual tomaba mano Jaime Guzmán, lógicamente tú crees que sí. Por supuesto. Chejón, me imagino que tú también, desde la perspectiva de... Y yo pienso que efectivamente existe un bien superior al bien individual colectivo. O sea, hay un bien colectivo que es superior o equivalente al bien individual de cada una de las personas que integran la sociedad. Entonces, cuando uno tiene esa diferencia sustancial, la verdad de las cosas, son caminos distintos. No, claro, a ver, el bien común no es la suma mecánica de los bienes individuales, por decirlo de esa manera. Hayek cree eso y los nacionales libertarios creen eso. Y es legítimo que ellos piensen con lo que ellos piensan. La pregunta es si podemos hacer una coalición con ellos o solamente podemos tener, digamos, circunstanciales, situaciones en las cuales podemos estar de acuerdo. Pero yo creo que de fondo son partidos que tienen lógicas muy distintas, visiones muy distintas. Decir que existe una sola derecha, que ha sido la fantasía de cierto sector de la derecha, es un error, porque no es verdad. Y es bueno para efectos de poder avanzar adecuadamente en la creación de una instancia que permita una mayoría social. Hay que partir de la base que efectivamente no todas las derechas piensan lo mismo. No, por supuesto. Y que no son iguales, y que no son equivalentes. Y desde ahí, yo creo que
el error de pensar, digamos, que esto va a terminar necesariamente decantando en una coalición, puede ser que no sea necesario. Yo por lo pronto soy un firme partidario, ya me imagino lo notaron, de que Chile Vamos siga teniendo una entidad y probablemente ampliarse a otros sectores. O sea, todos los viudos de Evópoli, partido que está por extinguirse, Amarillos, misma historia, y Demócratas, probablemente son naturalmente convergentes hacia sectores de centro-derecha. Y que por supuesto no tienen mucho que ver ni con la doctrina gremial hayekiana de los republicanos, ni con la doctrina, digamos, de la doctrina austríaca económica. Hay hartos matices de distinciones generales, eso revela lo que estás diciendo. Tienen minarquistas, tienen una pila de cosas. Anarcocapitalistas, tienen varios. Claro, y evidentemente, digamos, nosotros no estamos en uno ni en otro lado, digamos, no necesariamente somos lo mismo. Qué tremenda discusión. Partir es importante siempre para la unidad, reconocer cuáles son, desde luego, las cosas que nos unen, pero también las cosas que nos diferencian legítimamente para poder avanzar hacia adelante si es que queremos tener una coalición electoral, un pacto político, fusionar partidos, no hacerlo, mantenernos cada uno para mantener la identidad. Agregarte lo siguiente, digamos, que es que la realidad política, donde estás con la obligación de gobernar, también te obliga a necesariamente tener que difuminar un poco en la práctica estas diferencias que son muy legítimas, que son tremendamente importantes para que doctrinariamente sepamos dónde está cada uno, pero que por otro lado en la acción misma de gobernar tú tienes que, como lo repito, difuminarlas para poder hacer algo, porque si no te quedas en la discusión, te quedas en las alturas y no bajas las necesidades de las personas. Así es. Y esas urgencias tienes que resolverlas. Totalmente. Y vamos a seguir hablando de este y otros temas tan interesantes como lo hemos hecho hasta ahora. Antes de irnos a una pausa comercial, vamos a saludar a nuestros amigos de Chile Deudas. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Bienvenidos también a los que nos están sintonizando recién. Se tenía que decir, siempre se hace corta, es que los temas que hablamos entre medio también pasan volando. Hoy hablábamos el primer bloque de la unidad de la derecha, del sector, de qué tiene que hacer Chile Vamos o cuáles son las visiones que tienen que existir. Pero ahora adentrando nomás también en cuanto a las acciones, como decía Chijón, que se están llevando a cabo y al timing que hay que tener también, que decía Marcelo, respecto a que hoy la prioridad, y que comparto, tiene que ser, más que hablar de nuevos partidos, de nuevas coaliciones, de fines de coaliciones, es el plan de reconstrucción nacional y de reactivación económica. Entiendo que así quedó el nombre. Sí, claro. Un nombre largo que incluso discutimos en otros programas, pero que cada vez siento se ha ido entendiendo mejor y que también es tarea nuestra, del gobierno y de todas las personas que adherimos a grandes rasgos a este plan, poder ir presentándolo, promoviendo y, por qué no, también haciendo las indicaciones y marcando las diferencias que creamos necesarias. Es algo que tenemos que entender mucho también como sector, que una diferencia no significa necesariamente una pelea. Pero lo que le quería partir preguntando a ti, Marcelo, en específico, es a propósito de esta lógica que ha buscado instalar la izquierda últimamente a propósito de este plan. ¿Ya? Como que centrándose el debate en esta lucha de clases que favorece solo a los ricos, de que acá las pymes se ven perjudicadas, que los más pobres se ven perjudicados. ¿Cómo ves tú esta discusión a grandes rasgos para después adentrarnos en lo que es algunas medidas en específico? A ver, es complejo porque nuevamente caemos en el viejo problema del relato. Relato al cual Longueira alertaba tanto, digamos. Y este gobierno sí tiene un relato, y un relato bastante, debiera tener un relato que es muy fácil de manejar, pero no lo hace. El relato consiste en que hay que recuperar y reconstruir. De hecho, fue el eslogan de campaña de ellos, digamos, este re permanente, digamos. Ellos deberían preocuparse y enfocarse en la reconstrucción de determinados aspectos de la vida social. Reconstruir las confianzas para efectos de poder salir a la calle tranquilo sin pensar de que te van a robar. Reconstruir el sur de Chile que quedó incendiado, y reconstruir Viña, que todavía, digamos, los efectos del incendio macabro, aquel que cobró tantas vidas, todavía está ahí vigente. Digamos, el relato no es difícil de manejar, digamos, y es bastante sensato desde lo político. Pero cuando uno plantea medidas equivocadas
como por ejemplo aquella que ha alertado a la sociedad chilena del derecho de autor de verdad que yo no puedo entenderla todavía, de tratar de establecer un sistema que le permita a las inteligencias artificiales apropiarse de la propiedad privada de quienes son autores de obras intelectuales de cualquier naturaleza. Y por lo tanto, digamos, da lo mismo cuál es cómo tú creaste una obra determinada. Da lo mismo que la inteligencia artificial se puede quedar y apropiarla y utilizarla. Significa que, por ejemplo, que todo el contenido de lo que estamos conversando acá pueden utilizarlo libremente cualquiera, independiente de que nos pertenezca a nosotros. Eso es contrario a nuestros principios, a los principios de la centro-derecha, a los principios de la derecha en general, digamos, para no centralizarlo, digamos, en un punto. Derecho a propiedad. El derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a la creación artística, todas esas cosas son propias nuestras, no son de la izquierda. Entonces, yo no logro entender, además, una norma que es calcada con una norma que se rechazó del gobierno de Boric. Yo no puedo entender. Entonces, esa clase de errores, por una parte, más ahí hay un matiz importante. Claro, más el error, digamos, sustancial de no ser capaz de explicar las cosas en simple, pucha, nos está costando caro. Yo creo que en esto el gobierno, y vuelvo a mi crítica sistémica respecto a este punto, el gobierno no tiene una falla en Mara Cedini exclusivamente, porque no es ella el problema. Uno podrá discutir si ella tiene más habilidades o menos habilidades. La comparación con Camila Vallejo siempre es injusta, porque además se trata de una líder, de una persona que estuvo desde los 18 años o antes, probablemente formada y maqueteada para efectos de poder responder solo lo que le preguntan, digamos, o solo lo que ella quiere responder. Y esconderse cuando las cosas estaban mal. No, y con una habilidad monstruosa, sí. Además, digamos, o sea, una habilidad que hay que concederle, sí, que tenía, digamos, que era solamente hacía puntos de prensa en la parte donde a ella le interesaba hacer puntos de prensa, no en el resto. Pero la comparación resulta bien odiosa. Lo es, pero más allá de los méritos o virtudes o defectos que pueda tener Mara Cedini, el problema comunicacional del gobierno es más severo, que tiene que ver con una estructura en la que todo pasa por un segundo piso, que finalmente no tengo nada personal contra ellos, al contrario, hay gente como Álvaro Belolio que ha sido incluso panelista de este hermoso programa, pero tenemos un tema ahí que es complejo, porque hay una cierta inhabilidad, una incapacidad de poder transmitir en simple aquellas cosas que debieran transmitirse en simple y que la gente no tiene por qué saber. La gente no tiene por qué entender, por ejemplo, que una rebaja de impuestos la beneficia directamente. Hay que explicarlo, hay que usar pedagogía política. Uno pensaba que gente que se había preparado 12 años, que venía diciendo que se habían preparado tanto para gobernar, uno pensaría que iban a tener esto en forma sumamente fácil. De hecho, el mismo José Antonio Caz es un gran comunicador. O sea, la comunicación del tema de Jimena Lincolao, como lo hicieron en La Moneda, paréntesis, una tontera, pero es la primera vez en la historia republicana chilena que un presidente en un punto de prensa es un garabato. Sí, pues. Y pasó piola, no solamente pasó piola, sino que fue aplicado en el momento correcto. Y fue bien recibido. Además, y muy bien recibido porque lo dijo correctamente. Te vamos a sacar la... Exactamente. Y lo hizo perfecto. Y el tono, y la moderación, y el fondo oscuro, todo muy bien. O sea, José Antonio Caz sabe de esto. Entonces llama poderosamente la impresión de que llama tanto que sorprende que se pierdan en esta clase de cosas. Y por eso se instala el discurso de la izquierda de la lucha de clases, entre que esto es un proyecto para los súper ricos, que finalmente esto lo único que pretende es privilegiar a los súper ricos mientras nosotros el resto estamos muriéndonos de hambre. Solo un último detalle. Tal vez hubiera sido esperable del ministro Quiroz haber planteado dentro de este paquete de recuperación medidas para que la clase media pudiera descontar gastos. Creo que es un tema fundamental para quienes pagamos colegios, para quienes pagamos ISAPRE, para quienes desatochamos la atención pública, digamos, de salud, para quienes tenemos que pagar contribuciones, para quienes nos corresponde pagar. O sea, habría sido, por Dios, que habría sido lindo poder tener una salida por ahí. Y también habría sido lindo que, al igual que 29 países en el mundo, nosotros también hubiéramos planteado una rebaja o un congelamiento del impuesto específico al combustible, cosa que no hemos hecho. Entonces, hay varias críticas ahí que uno pudiera hacerle, pero creo que lo más importante es no saber comunicar. Totalmente. La última encuesta CADEM dice que un 50% de los chilenos está a favor del plan, algo que pareciera mayoritario en cuanto a todas las encuestas que uno ve respecto a evaluaciones de otros proyectos de ley, de políticas públicas, pero que aún así sigue siendo poco, porque si es un plan que en teoría beneficia directamente a los más pobres, a las pymes, a la clase media, según cómo se presenta, debería hacerle más sentido a los chilenos. Entonces, claro, pareciera bajo. Ahora, dentro de las cosas positivas que yo le veo al proyecto de ley, más allá de su redacción específica y de las medidas que plantea, que ya son conocidas y no voy a ahondar en eso, yo creo que la estrategia de manejo en el Congreso, en el Parlamento, está muy bien diseñada.
Está muy bien hecha en este momento. ¿Por qué? Porque cuando, no solamente en la decisión de llevarlo a las 3 comisiones, digamos que son comisiones que son presididas por, en este caso, por parlamentarios del oficialismo, sino también porque está pensado etapa por etapa, y aquí el mérito es del ministro Alvarado y del ministro García Rubino, claramente. Muy bien. ¿Okay? Lo hicieron muy bien, porque está pensado para que durante el mes de mayo se discuta comisión y todo lo más durante en la Cámara de Diputados, ¿ya? Y durante el mes de junio en el Senado. Por lo tanto, que esto pueda salir durante el mes de julio hoy no es un albur, sino que hay un diseño de manejo y de discusión en el Congreso que va a permitir varias cosas. Entre otras, una de las más importantes es que la discusión de esta ley no contamine el mes de septiembre, que es cuando se comienza a discutir el presupuesto, y que está íntimamente ligado con el resultado de esta ley y las medidas que se van a proponer. Eso que suena un poquito, no sé, etéreo, ¿no es cierto? Pero es muy, muy importante, porque de lo contrario esto se podría empantanar, esto podría resultar en un desastre, digamos, pensando en el mes de septiembre u octubre, en que estuvieran mezcladas ambas discusiones, y sencillamente el gobierno no podría obtener y sacar adelante algo que es lo más importante, que es que las medidas sean efectivas, que se promulguen en primer lugar, y que el efecto económico lo podamos ver de aquí a diciembre. Totalmente, eso es lo que esperan también las personas, que se note un efecto, si no inmediato, por lo menos en el corto o mediano plazo. Eso se ha ido planteando por parte del gobierno, en cuanto a que quizás en un año más, en 2, en 3, en 4, digamos cuál fue el punto de inflexión de por qué Chile está volviendo a crecer, por qué Chile está recuperando esa capacidad de generar empleo. Y yo quiero, perdóname, Mauricio, yo quiero agregarte un pequeño detalle, porque ha habido voces, algunas de ellas muy autorizadas, como la de Claudio Costini, que es un economista que yo respeto mucho, estamos en la misma universidad. De los más serios. De los más serios, en que dice de que cuando se analiza el efecto en el Producto Interno Bruto, después de estos procesos de disminución de impuestos, digamos ya, el efecto es o muy pequeño en lo positivo, y a veces incluso hay países en que también ha tenido un efecto pequeño pero negativo. Pero Claudio, no sé si o no toma en cuenta o deja pasar un hecho muy importante, que es esos datos que son efectivamente, así ocurren en un lapso de tiempo que va más allá de este gobierno. Y lo más importante es el manejo de las expectativas. Y el manejo de las expectativas indica que cuando tú desatas en la economía una expectativa de que los impuestos van a bajar, la curva ascendente económica es inmediata. Y ese es el efecto que está buscando este gobierno, que es un gobierno de 4 años y que necesita mostrar, al menos durante el primer y segundo año, que la economía efectivamente dio un salto. Y ese salto se va a producir, independientemente que después, cuando sumemos y hagamos la suma final en 10 o 12 años más, tengamos los resultados que dice Claudio. Así es, y es muy importante también destacar este tipo de cosas, que Tijón lo explica muy bien y en fácil. Le diste un muy buen relato a los objetivos en cuanto que quiere plantear el gobierno con este plan de reconstrucción y reactivación económica. Y es importante también para todos los chilenos que sepan el punto de inflexión, a eso me refería antes de terminar la pregunta, de cuáles son las causas de por qué Chile vuelve a reactivarse económicamente, a generar empleo, a otorgar, en caso de que se incorporen algunas indicaciones, más facilidades para las pymes, para crear nuevas empresas, etcétera. Y tiene que ser y decirse que es en base a un plan como este, donde contribuyeron de manera muy notable también, hasta ahora está partiendo esto, pero tú destacabas el ministro García de Renovación Nacional, sí, claro, el ministro Claudio Alvarado de la UDI, y ahí yo también hago mi contrapunto en cuanto a lo que decía Poduje, que respecto, por ejemplo, a esos 2 ministros que han sido totalmente relevantes dentro del actual gobierno, se nota la expertise política, la muñeca dentro del Congreso. Yo creo que ahí José Antonio Kast, el presidente Kast, no se equivocó en cuanto a la elección de ellos, porque son personas con conocimiento, respetables, que saben las lógicas también de la Cámara, de los tiempos, de lo que tú hablabas de septiembre también. Y se ha provocado a raíz de eso una discusión. Si el gobierno, Marcelo, efectivamente se juega todo el gobierno en este plan. En un principio, el mismo oficialismo señalaba que sí, después bajó un poco el tono, dijo que no necesariamente, que esto se puede ganar por 1 o 2 votos, pero se tiene que ganar. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la grandilocuencia siempre trae malos resultados. O sea, es cosa de recordar cuando
Porque se tuvieron que desdecir un poco con esto. Nuestros telespectadores probablemente son muy jóvenes, no recordarán esto, pero hace muchos años atrás había un dirigente, en ese tiempo ya no dirigente, un ministro que se llamaba Giorgio Jackson, que decía de que el sistema político y el programa de gobierno del presidente Boric dependía de que se aprobara una nueva constitución. Bueno, perdieron. Y cuando perdieron, me alegro que hayan perdido, cuando perdieron, de verdad se acabó el gobierno. De ahí en adelante el ánimo refundacional que tenían pasó a un ánimo de administración y finalmente, digamos, ahí es donde los tuvimos defendiendo las ISAPRES, defendiendo las AFP, defendiendo, digamos, el modelo económico. El TPP-11. TPP-11, digamos. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Desde esa perspectiva, yo creo que acá hay que terminar con la grandilocuencia. Yo me acuerdo de una frase muy equivocada que había dicho en su oportunidad el presidente Piñera el primer gobierno, el año 2010, cuando en 40 días dijeron en estos 40 días, en 20 días se han hecho mucho más de lo que se han hecho en 20 años de gobierno de la Concertación. Y yo creo que el mismo presidente Piñera después reconocía eso como un error. Hay que terminar con la grandilocuencia, y eso significa bajar las expectativas. O sea, si llegase a pasar algo con esta ley ómnibus, algunos le han puesto digamos, carbonada, digamos, cazuela, Macedonia, cualquiera que sea su nombre, digamos. Si se cae el todo o una parte de esta ley, no pasa nada. O sea, tenemos que el próximo año volver a discutir estos temas. No es una cosa de vida o muerte. O sea, parece que cada año resulta más importante. Y aquí porque es un año perdido. Claro, porque y acá no se acuerda, nuestros telespectadores son mucho más jóvenes que uno y por lo tanto tampoco se deben acordar de esto, de que había un ministro que se llama Alberto Arenas, ministro de Bachelet, que pedía que lo juzgaran por sus resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de todas las políticas económicas? ¿Cuáles fueron los resultados? Ellos subieron los impuestos. Y acá probablemente está la clave de esto. Ellos subieron los impuestos con el objeto de recaudar más, porque con mayor recaudación podían financiarse más obras sociales. No recaudaron más. Spoiler. ¿Podíamos tener claro eso desde el comienzo? Sí, pues eso. Cualquier persona que entendiera de economía y pensamiento centro-derecha probablemente les habría dicho, niños, no funciona así, les cuento. Cualquiera que hubiera jugado SimCity, digamos, este juego, podría haber entendido que no necesariamente subir impuestos ayuda. Entonces hoy día hay que bajar impuestos. Yo soy un ferviente partidario de que tratemos de bajar el máximo de impuestos posible, particularmente, por ejemplo, y esto es un tema que el otro día con Pierre Carlesi teníamos esta discusión. Él era de la idea de que era razonable esto de establecer IVAs diferenciados. Sí. Yo, más que IVA diferenciado, que me carga la idea del IVA diferenciado, porque al final solamente genera de que los que tienen más voz pueden conseguir rebajas específicas en ciertas áreas, en sus áreas. No en grupos de interés. Grupos de interés, digamos. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Yo trataría de volver a un 17% de IVA parejo. Que además, recordemos de que el IVA se subió por una situación transitoria vinculada con el terremoto del año 2010. Entonces yo trataría de volver a índices razonables más adecuados, de tener un IVA de 17%. Me van a decir, y yo estoy de acuerdo con eso, que eso no se va a traspasar a costo inmediatamente. Pero tal como dice Chijón, estas cosas se notan al mediano y largo plazo. Y finalmente son las que permiten las mayores tasas de inversión, permiten mayor recuperación del crecimiento económico, mayor empleo. Entonces yo creo que la receta está clara. Volvamos a las ideas de derecha. No, y además te digo más, no necesariamente incluso a las ideas de derecha. Un economista famosísimo, digamos, que no se puede considerar exactamente derecha, que fue John Maynard Keynes, ¿no? Sí. Él hablaba de desatar los espíritus animales, que es una frase típica, ¿ya? de Keynes. ¿Y qué significa eso? Significa desatar las expectativas positivas de la economía, es decir, de hacer de que, por decirlo así, lo voy a decir metafóricamente, al olor de la sangre, y en el fondo, claro, decir, a la luz de la expectativa de ganar, de tener ganancias, ¿ya? De este lucro tan denostado por algunos, digamos, ¿ya? Pero que efectivamente se transforma en un motor en la economía, podamos tener no solamente el mayor desarrollo económico, sino que incluso, ahora esta vez citando un premio Nobel, Gary Becker, digamos, las expectativas personales también aumentan. Y cuando los agentes económicos, que somos todos, los agentes económicos no son solamente los empresarios, dueños, no, todos actuamos y somos agentes en la economía. Cuando nuestras expectativas comunes son positivas y creemos que la cosa va a mejorar, la cosa mejora. Sí, es como una profecía autocumplida. James Carville, el viejo asesor de Bill Clinton, que solía decir, es la economía, estúpido. Así es, y lo tenían escrito de hecho en la sede de campaña y todo, y después fue una frase bien replicada. Sí, claro.
Y se fue diciendo en varias ocasiones. Y pero con la cual ganó y impidió que George Bush padre se fuera reelecto. Así fue, po. No porque fue era la reelecto. economía. Claro. Y ahí está la clave de esta historia. Si tenemos una mejora económica, probablemente muchas de las cosas van a empezar a cambiar. Spoiler 2. Si mejora la economía, probablemente las ideas tienden a moderarse. También. Así es. Y vuelve el sentido común Exacto. a donde nosotros esperamos que esté siempre, que es en cuanto a las ideas que nosotros defendemos. Ah, Que al así final es. se trata de eso, del sentido común. Yo celebro también que actualmente, después de una época donde no se hablaba de crecimiento económico hasta hace 3, 4, 5 años, post 2019. ¿De veras, po? No se hablaba absolutamente nada. El único discurso era subir impuestos, subir impuestos, subir impuestos. Y entregar bonos y apoyo Entregar al bono, para lo cual nos endeudamos a niveles nunca antes vistos. Estamos en nuestro 40 y país. cuánto, 43, ¿no? 43, digamos. ¿Y cuál es el punto? Perdón, Eso dame significa mucho 30 dinero. segundos. Dale. ¿Por qué es tan importante y todos se preocupan de que no pasemos al 45%? Porque nos cambia la calificación de país. Sí. Y todo calificación de riesgo. La calificación de riesgo de países, las agencias. Y cuando pasamos del 45, ya para que hablar del 50, todo el financiamiento de toda nuestra economía es más caro. Y también tenemos que pagar más intereses y tenemos que seguir, a su vez, agregándole mochila a nuestra economía. Por eso hay que bajar la deuda, ¿ya? Cuando el gobierno pasado, ya recibió con un 22-23% del Producto Interno Bruto como factor de deuda y lo entrega con el doble. Es imposible. En solo 4 años, por Dios. Mira, y en solo 4 años, y estos son periodos cortos, yo hacía referencia a que hace 4 años en el gobierno anterior no hablábamos del crecimiento económico. Yo creo que las personas están tomando mucho más conciencia que eso te genera más empleo, pero aún falta darles impulso, porque Marcelo lo decía muy bien. No tienen por qué entender las personas que no tienen estudios en economía o no han tenido oportunidades, por ejemplo, de tener más acceso a libros que puedan explicarlo de manera simple, entender que la rebaja de impuestos nos puede permitir eventualmente recaudar más dinero y que recaudar más dinero incluso significa tener mejores programas sociales, pero a la vez generar más espacios para que las personas sean las que inviertan. Acá hay un tema muy relevante también, porque a algunos siempre les gusta hablar a la izquierda despectivamente de los privados y uno tiende a asociarlo al tiro como una gran empresa, un gran empresario, pero al final los privados somos las personas, los agentes económicos. Lo que pasa es que tú estás pensando en el señor del Monopoly, que tiene un monóculo, digamos, y que tiene un reloj de bolsillo. Y un sombrero de copa. Un sombrero de copa, echado para atrás, un gordito, digamos, que solamente piensan, digamos, y que se reúnen entre ellos y que piensan cómo poder destruir al resto de la humanidad. Eso. Y no es así, pues. Es la pyme. Bueno. O sea, por eso cuando hablamos de la economía estúpida, a lo mejor también hay que hablar de lo mismo. Es la pyme, estúpidos. Hay que preocuparse de ahí, hay que preocuparse de cómo se genera más empleo. Si finalmente nuestro problema hoy día dice relación con que tenemos que crear por lo menos 400.000 empleos, con urgencia. Y te digo más, las grandes empresas ya tienen todo el personal que necesitan. Claro. Si no necesitan más. Exacto. Hoy si lo necesitan, lo necesitan en el margen, como dicen los economistas, es decir, un poquito más. En cambio, la creación de nuevas empresas desde la base, con que ocupan 2, 3 o 4 empleados, ¿ya? Bueno, pero si son muchas, efectivamente son las que van a generar el empleo que necesitamos. Buenísimo. Oye, ya nos van quedando 2 minutos. Le voy a dar un minuto a cada uno. Pasó volando el tiempo. Pudimos hablar de ideas, de economía, de política, del rol del Congreso, de Chile Vamos, de republicanos, de libertarios, de todo. Así que fue un programa súper entretenido. Creo que a todos nuestros queridos espectadores les va a gustar mucho porque con Chijón, con Marcelo, se aprenden grandes cosas porque han vivido también momentos en los cuales pueden tener conocimientos a ciencia cierta de qué significa enfrentarse a la izquierda, qué significa la batalla de la idea, la batalla cultural. Míreme las canas. Además, nos dijiste viejos de una y no, personas con mucha más experiencia que yo, por ejemplo. Ah, bueno. Ya, pero eso, así que... Tú eres joven. De hecho, era presidente de la Juventud de la UDI por algo, digamos, joven. No, claro. Soy joven, sí. Así que muchas gracias a ambos. Le aprovecho de dar 1 minuto a cada uno para que puedan despedirse y señalar lo que quieran. 3 cosas. Uno, voy a volver a decirlo. Mañana, sábado, hay Consejo General de Renovación Nacional y soy candidato a la Comisión Política nuevamente. He estado hartos años. El otro día me preguntaban cuánto, y ya la verdad es que no sé cuántos años he estado en la Comisión Política. Pero pretendo seguir porque creo que se necesita un poco lo que tú decías, gente con experiencia que sea capaz de poder adelantarse a los tiempos de lo que vienen y tratar de tener buenas decisiones. Lo segundo, ayer fue el día del libro y por Dios que es importante hablar de estas cosas porque creo que nos perdemos nosotros en esto. Y
yo quiero recomendarles en esto. Yo estoy planteado que tengamos una sección digamos, de compartir el libro que estamos leyendo. Yo quiero recordar el libro que recomendé ayer en Instagram, que es uno que a mí me marcó mucho, El problema del dolor, de C.S. Lewis. A mí, por lo menos, me formateó la cabeza, porque me terminó demostrando de que muchas veces el dolor, el sufrimiento, la angustia, que son sensaciones humanas muy dramáticas, tienen un sentido. Y que uno puede darle vuelta a eso, digamos, y que la esperanza, digamos, de revertir cualquier cosa que le pase a uno tiene que ver con que no es el único que uno ha vivido esto. Sí. Así que quiero humildemente recomendar eso. Y lo tercero, bueno, pasen un buen fin de semana, pásenlo bien, diviértanse. La vida es entretenida. Muchas gracias, Marcelo Estijón. Y yo muy brevemente, desearle a Marcelo la mejor de las suertes, que ojalá efectivamente pueda seguir aportando a un partido por el cual tengo mucha simpatía y conozco mucha gente a la que partido que te está tratando de levantar con la grúa. Vamos a ver. Eso está por verse. Así que, Marcelo, lo mejor de las suertes. Muchas gracias. Que esté muy bien. Mucho éxito también, Marcelo. Muchas gracias, Estijón. Y gracias a todas las personas que nos vieron hoy. Nos vemos. Chao.